¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que realmente hace que funcione un celular? O, no sé, la red eléctrica de una ciudad entera. Bueno, en el fondo de todo eso hay un lenguaje silencioso que le dice a la energía hacia dónde ir. Son las leyes de la electricidad y son tan fundamentales como, digamos, la ley de la gravedad. Hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno a descifrar ese código. Nos vamos a enfocar en dos principios clave de un tal Gustav Kirchhoff, que, créanlo o no, desde el siglo XIX nos dieron las herramientas para entender y construir el mundo moderno. Ok, aquí está nuestro plan de viaje. Primero, vamos a lo más básico de lo básico, los dos tipos de circuitos. Luego, veremos qué pasa cuando los conectamos en serie o en paralelo. De ahí, saltamos a las dos grandes leyes de Kirchhoff, las que lo gobiernan todo. Después, unas herramientas para analizar circuitos y, para cerrar, veremos por qué todo esto realmente importa en el día a día. ¿Listos? ¡Vamos! Muy bien, empecemos por el principio, como debe ser. En la electrónica, como en casi todo, hay que tener las bases bien claras. Y la verdad es que cualquier circuito, por más complicado que se vea, está hecho de las mismas piezas fundamentales. A ver, primero lo primero, ¿qué es exactamente un circuito eléctrico? La forma más fácil de verlo es como una pista de carreras para la electricidad. Es un camino cerrado. Si en algún punto ese camino se rompe, ¡puf!, todo se detiene. Es una idea súper simple, pero de verdad es la base de todo lo que sigue. Y dentro de estos caminos, los componentes se pueden conectar de dos maneras principales. Solo dos. En serie, que es básicamente uno detrás del otro, como en una fila india, o en paralelo, que es como tener varios carriles. Y esta decisión, cómo los conectamos, es crucial porque define absolutamente todo el comportamiento del circuito. Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno en estas dos configuraciones. Porque aquí es donde la cosa se pone buena de verdad. Miren, cómo se conectan las piezas no es una cuestión de estética, para nada. Define cómo se van a repartir el juego, la corriente y el voltaje. Pensemos en el circuito en serie. Aquí la corriente solo tiene un camino posible, uno solo. Es como una manguera de jardín. El agua que entra por un lado es la misma que sale por el otro. Así de simple es la corriente aquí. Pero el voltaje, que es como la presión o la energía, ese sí se va repartiendo un poquito en cada componente que se encuentra. Y claro, hablemos de la resistencia, que es básicamente lo que se opone a que la corriente pase. En un circuito en serie, como solo hay un camino, cada resistencia es como una piedra más en ese camino. Así que tiene todo el sentido del mundo. La resistencia total es simplemente la suma de cada una de las resistencias. Más fácil imposible. Ahora, el circuito en paralelo. ¡Uf! Esto es otro mundo. Aquí, la corriente llega a un punto y ¡zas!, se divide. Se abren varios caminos como cuando un río se divide en varios arroyos. Y aquí está la clave. El voltaje, esa presión de la que hablábamos, es exactamente el mismo para todos los caminos. No cambia. Ok, sé que la fórmula para la resistencia en paralelo se ve rara con todas esas fracciones, pero la idea de fondo es súper lógica y, la verdad, hasta fascinante. Piensen en esto. Al darle más caminos a la corriente, en realidad le estamos haciendo las cosas más fáciles y por eso, increíblemente, la resistencia total disminuye. Es como abrir más cajas en el súper. Aunque haya la misma gente, todo fluye mucho más rápido. A ver, aquí tenemos el resumen perfecto. Serie y paralelo son opuestos, como el yin y el yang. En serie, la corriente se mantiene igual, el voltaje se reparte. En paralelo, es al revés. El voltaje se mantiene igual, la corriente se reparte. Si se entiende bien esta tabla, ya se tiene la mitad del camino recorrido para analizar casi cualquier circuito. Bien, ya dominamos lo básico. Ahora es momento de subir de nivel. Porque, ¿qué pasa cuando los circuitos no son tan sencillitos? ¿Cuando son un enredo de cables? Bueno, para eso llega Gustav Kirchhoff, con sus dos leyes maestras, que nos permiten analizar cualquier circuito por enredado que esté. Y todo se basa en dos ideas, súper fundamentales de la física. La carga no desaparece, y la energía tampoco. Para entender la primera ley necesitamos una palabra clave, nodo. ¿Qué es un nodo? Súper fácil. Es cualquier punto de unión en un circuito, una intersección, un lugar donde la corriente llega y tiene que decidir por dónde seguir. Y para la segunda ley, la otra palabra clave es malla o lazo.
Una malla no es más que un camino cerrado dentro del circuito, o sea, cualquier ruta que nos lleve de vuelta al punto de partida. Ok, primera ley de Kirchhoff, la ley de nodos. Esto es puro sentido común de verdad. Imaginen una tubería de agua que se divide en dos. Todo el agua que entra por la tubería principal tiene que salir por las otras dos, ¿cierto? No se va a desaparecer en el medio. Bueno, con la corriente es exactamente igual. Toda la corriente que entra a un nodo tiene que ser igual a toda la corriente que sale. Fin. La fórmula se ve muy elegante. La suma de las corrientes es igual a 0. Y esto se debe a un principio sagrado de la física, la conservación de la carga. La carga eléctrica, o sea, los electrones, no se pueden crear de la nada ni desaparecer en una esquina del circuito. Simplemente fluyen. Es como llevar las cuentas. Lo que entra, tiene que salir. Ahora, la segunda ley, la de mallas. El voltaje es como la altura. Imaginen que están en una montaña rusa. Suben, bajan, dan una vuelta, pero al final llegan exactamente al mismo punto donde empezaron. ¿Cuál fue su cambio de altura total? 0. Con el voltaje en un circuito cerrado, en una malla, pasa lo mismo. La suma de todas las subidas y bajadas de voltaje tiene que dar 0. Y claro, la fórmula es igual de simple. La suma de los voltajes es 0. Y esto se apoya en otro pilar gigante de la física, la conservación de la energía. Básicamente, la energía que la batería le da al circuito tiene que ser usada por los componentes de ese circuito, ni más ni menos. La energía no aparece de la nada ni se esfuma, solo se va transformando. Bueno, ya tenemos las leyes en nuestro cinturón de herramientas. Ahora podemos enfrentarnos a circuitos mucho más complicados. Y una técnica súper útil que nace de estas leyes es el principio de superposición. Es un truco genial para desarmar problemas que parecen un dolor de cabeza. El método es brillante, de verdad. Si un circuito tiene, digamos, 3 baterías, en lugar de intentar resolver todo junto y enloquecer, lo que se hace es analizar el circuito 3 veces. Primero, se finge que solo existe la batería 1 y se apagan las otras 2. Se calcula. Luego, se hace lo mismo solo con la batería 2. Se calcula. Y finalmente con la 3. Al final, se suman los 3 resultados y ¡listo! ¡Esa es la respuesta! Es la estrategia clásica de divide y vencerás aplicada a la electrónica. Ok, hemos hablado de teoría, de leyes, de fórmulas, pero la pregunta del millón es, ¿y esto para qué sirve en el mundo real? La respuesta es corta y directa. Sirve para todo. Absolutamente todo lo que se enchufa o usa baterías. Miren, estos conceptos son el pan de cada día para cualquier ingeniero eléctrico. Con esto se diseña la instalación eléctrica de una casa para que no se queme nada. Con esto se diseñan los chips de una computadora y, muy importante, con esto se encuentra qué es lo que está fallando cuando algo se daña. Es literalmente el idioma que habla la tecnología. Y aquí está la idea principal, el gran resumen de todo esto. No importa qué tan monstruoso o complicado se vea un circuito. Al final del día, no es más que una combinación de piezas en serie y en paralelo, llena de nodos y mallas. Y todo, absolutamente todo, obedece a un par de reglas. La ley de Ohm para cada piececita y las leyes de Kirchhoff para ver cómo funciona todo el conjunto. Una cosa no quita la otra, se complementa. Y nos vamos con esta pregunta para reflexionar. ¿No es increíble? ¿Cómo es posible que dos ideas tan simples, tan de sentido común, que la carga no se pierda y la energía tampoco, sean la base de toda la red electrónica que mueve nuestro mundo? Desde el Internet hasta los viajes espaciales, todo se rige por estas 2 reglas. Es la elegancia de la física en su máxima expresión. Y la verdad, es la clave para entender el mundo tecnológico que hemos construido.